En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. ¿Dónde dirían ustedes que quedan las entrañas? Tal vez al lado del alma, un poco arriba de la conciencia y a la izquierda de donde nos duele cuando nos rompen el corazón. Ese lugar tan poco tangible, pero tan brutalmente sensible, está ahí para recordarnos las cosas más valiosas y las que más nos aterran. Está ahí porque estamos vivos. Es muy probable que cada uno de ustedes sepa exactamente los temas que marcan esa ruta de sus propias entrañas. Para algunas personas podrá ser la injusticia, la guerra, la violencia. Para otras, las separaciones, el desamor, la familia, las despedidas o la muerte. También es posible que de alguna forma extraña tratemos de protegernos de unos temas que negamos, sentimientos secretos para nuestra propia conciencia y realidades que a veces ni nosotros nos atrevemos a pensar o nombrar. Hoy descubriremos un camino cambiante, individual, un recorrido de laberintos que se transforman en el tiempo, un viaje en donde nos acecharán fantasmas del pasado, oportunidades que dejamos pasar, disculpas que nunca llegaron, recuerdos que no queríamos olvidar y escenas que no se van de la memoria y nos llaman en los sueños. Bienvenidas a un viaje literario de pasadizos inquietantes. Bienvenidos a las voces de autoras capaces de convertir preocupaciones propias en causas universales. Bienvenidos a las historias que llegan a las entrañas. Para este recorrido de valientes nos iremos de viaje con el Grupo Contexto, un grupo de editoriales que me atrevería a decir se caracteriza por marcarnos un camino de historias que llegan directo a las entrañas. Nórdica Libros, Periférica, Libros del Asteroide, Impedimenta y Sexto Piso publican grandes historias. Sí, pero principalmente historias sin pretensiones que obligan a cerrar el libro, a hacer una pausa para llorar y reclamarle a la historia una y otra vez diciéndole no puede ser, no puede ser, no puede ser. Por eso hoy nos acompaña el representante del Grupo Contexto en Colombia, Diego Felipe González. Felipe ha sido un guía de viaje extraordinario en las diferentes rutas que ha liderado en Cartografías Editoriales. Tal vez algunos de ustedes ya saben que Felipe es periodista, gestor cultural, profesor, historiador y actualmente estudiante de la Maestría de Estudios Editoriales del Caro y Cuerpo. Pero hoy me pregunto y le pregunto cuáles son esos temas que le llegan a las entrañas a nuestro querido colega. Hola Felipe, bienvenido a este recorrido por historias que nos estremecen. ¿Cómo estás? Hola María Elvira, bien. Sí, no, la literatura para mí siempre es esto, ¿no? Estremecerse, que le llegue uno a las entrañas. Y voy a citar rápido de memoria una frase que leí hace poco de Ursula K. Le Guin, que ella decía que no hay mejor forma de entender sentimientos que nos son extraños a través de la historia de otros, ¿no? Que la propia realidad de uno nunca la entiende sino hasta mucho después, ¿no? Y que no hay mejor forma de entender el olvido, la indiferencia, el dolor, que a través de la ficción, porque es lo que nos permite, digamos, comprender qué es esto, ¿no? Entonces, por eso me parece tan interesante este viaje a través de esto, ¿no? No hay que Sí, no tenemos que ser olvidados, no hay que sufrir una muerte para saber lo dolorosa que puedan ser en muchos casos.
¿Cuáles son, Felipe, entonces esos temas que te estremecen a ti? ¿Cuáles serían esas rutas para llegar a tus entrañas? Las mías, si quieres, te voy diciendo por si acaso. Yo creo que la mía consciente es las historias que hablan de tortura, y temas inconscientes, tal vez las relaciones entre hermanos. Yo creo que esos serían como mis temas, no sé tú. A mí uno que me asusta mucho y es un tema que siempre me parece complicado es el olvido. O sea, el olvido me parece un tema que implica muchas cosas, ¿no? Yo tengo una obsesión con la memoria, entonces claro, como que el gran enemigo es el olvido, pero a veces creo que es necesario, pero es muy doloroso, y la indiferencia. Como que uno no puede ser indiferente frente a todo lo que pasa, y leer es una forma, aunque uno no lo crea, de atajar la indiferencia. Bueno, entonces cuéntanos cuál es el viaje que nos vas a proponer desde el Grupo Contexto con esas historias que llegan a las entrañas. Sí, tenemos un recorrido por 6 libros, la mayoría de ellas autoras, porque me parece interesante también ver unas voces que han sido históricamente, pues sabemos, ¿no?, olvidadas, escondidas, que además los sentimientos también se los han castigado mucho. Entonces tenemos El mes más cruel de Pilar Adón, Corazón que ríe, corazón que llora de Maricé Condé, La canción de los vivos y los muertos de Jasmine Ward, Perdón de Ida Egasi, Teoría de la gravedad de Leila Guerriero, y un invitado también que es David Garnett con su libro Formas del amor. Por el Grupo Contexto de historias que llegan a las entrañas. Felipe, empecemos este recorrido. El recorrido con el Grupo Contexto es un poco diferente porque acá unimos el equipaje con las paradas. Entonces, cuéntanos un poquito qué echas en el equipaje en cada uno de estos libros y cuáles serían esos temas que queremos o no queremos ver que aborda cada uno de los libros que nos vas a proponer en este recorrido. Pues bueno, arranquemos con El mes más cruel de Pilar Adón, que este es un libro de Impedimenta, que es una serie de cuentos que tratan temas muy diversos, pero digamos en todos hay, y no porque yo crea que sea malo, un sentimiento de tristeza, ¿no? Y además todos los cuentos cierran con un poema que me parece un tremendo ejercicio, además muy bonito, porque el poema, como que si uno ya viene conmovido mucho, el poema tiene esas capacidades de sacarlo a uno, ¿no? Entonces, cuentos de casas abandonadas, ¿no? Que es la pérdida de gente que se pierde en los bosques y se convierte en bosque, de exploradores que imaginan o sea, están al borde de la muerte, imaginan cómo sería su regreso a la casa, y por eso, digamos, todo esto también es una cosa del recuerdo, ¿no? Y yo cogería un periódico que traeríamos aquí como un antídoto a eso, ¿no? Entonces me parece que ahí podía estar, ¿no?, una mujer que persigue a los gatos, y también una pregunta que es estar loco, ¿no?, que es perderse en el mundo, que también a mí se me hace que entra en las entrañas de lo que es la mente, ¿no? Yo creo que ahí con este libro, que de hecho creo que representa muy bien el espíritu de estas historias que llegan a las entrañas, hay un tema que no es tan visible, pero creo que es clave, y es el aburrimiento, o como la sensación de que nada ocurre. Y cuando existe ese silencio en la cabeza, ¿cuáles son esas emociones y recuerdos y sentimientos que empiezan a aflorar? De hecho, puede ser ese el camino a la locura, como lo mostrabas ahora. Sí, no, y de hecho hay un cuento en que 2 desconocidos tienen que vivir en una casa, ¿no? Y cómo es habitar un lugar con un completo extraño, ¿no? Eso también, y no quererlo, y enfrentarse a esos sentimientos, ¿no? Y sí, ¿no? El aburrimiento es complicado, ¿no? Bueno, primera parada para llegar a las entrañas que nos conduce el Grupo Contexto con sus libros. Entonces hablamos del mes más cruel, publicado por Impedimenta. Vámonos a un siguiente libro. ¿Qué nos vas a proponer, Felipe? La siguiente parada es en un paisaje que por sí tiene la nostalgia, yo creo que a veces en la piel, ¿no?, que es Perdón de Ida Egasi, de Nórdica, y ella es una autora, digamos, que ha ganado premios como nuevas obras y todo esto, pero a mí lo que me gusta de este libro, y sobre todo que trata algo, es que a veces el día a día
día es una tragedia también, ¿no? Y como el amor a veces también es un sentimiento que no entendemos y puede pasar muy rápido a un malestar gigante, ¿no? Y puede pasar también a la violencia, que no es que sean golpes siempre, ¿no? Ni nada de eso, sino que en el día a día se empiezan a replicar un montón de malestares. Y este libro tiene algo, y es que todo se va concentrando como en un apartamento, ¿no? Entonces por eso yo lo que metería aquí en la maleta serían las llaves de un apartamento, ¿no? Porque me gusta la idea que uno siempre pueda escapar hasta de los mismos sitios que puedan ser más hostiles, ¿no? Con lo difícil que es. Y este libro es así, ¿no? Es pasar del encantamiento total a eso, ¿no? A ver cómo, digamos, es de complicado convivir, cómo decepcionarse también es una cosa muy difícil, ¿no? Y aceptar que uno no quiere a alguien, ¿no? Entonces me parece que este libro... Yo creo que hay varias cosas que impresionan cuando uno se lee este libro, y tú lo dijiste, y es la violencia, que no necesariamente es física. Y en este libro, si ustedes cogen, o cualquiera que lo lee, los reto a que no subrayen frases que llegan y te destrozan el alma, porque son frases que hieren y que de alguna forma tienen que ver con el autoestima del otro, y cómo disminuir el autoestima de tu pareja te permite tener control sobre la relación. Entonces ahí uno se pregunta, ¿es eso amor? Y bueno, el solo título, Perdón, también es muy fuerte, y esto no estoy adelantando nada, pero también la relación, que es como una metáfora del anillo de estas dos personas, que uno le da un anillo que es como un nylon y se lo pone ella en el dedo, y este nylon se va metiendo en la carne viva y se va convirtiendo en un solo cuerpo, el dedo y el nylon, y así se esté pudriendo, ella sigue con el nylon puesto porque es el símbolo de esa relación. Es muy fuerte, es un libro que estoy segura muchos de alguna manera nos sentiremos identificados, porque tiene muchas capas y muchos sentidos. ¿Hasta qué punto no está dispuesto a aceptar esto, no? Aceptar que ese nylon se le vuelva casi como unas esposas, ¿no? El anillo también como una forma de violencia muy fuerte, ¿no? Entonces sí, este libro, uno no sale normal de este libro cuando lo cierra. Sí, Perdón, de Nórdica. Bueno, entonces, ¿qué otra editorial nos está proponiendo El camino a las entrañas, Felipe? Aquí hay un libro que yo creo que a mí me gusta mucho, y es La canción de los vivos y los muertos, porque como de Jasmine Ward, de Sexto Piso, que también es esto, ¿no? Es un libro que tiene muchas lecturas, y en este libro precisamente hay todo un tema racial, ¿no? Pero también hay un tema que me parece increíble, y es todo el tránsito del personaje Jojo, que es un niño, que cómo él entiende el mundo a través del dolor, ¿no? Y qué es crecer y perder un poco la inocencia de la infancia es entender la muerte, ¿no? Entender que hay desigualdades, entender que el mundo es injusto, y uno va creciendo con él a partir que lee, ¿no? Entonces a mí se me hace que como eso que él va sufriendo, ¿no? Desde muy pequeño ya la violencia policial la siente, pero siente también la violencia que se ejerce sobre su madre y su papá que está preso también, y la familia que no los quiere. Entonces cómo uno empieza también a encontrar, y eso tan horrible que es hacerse adulto a través del dolor, ¿no? Y entonces a través de la voz de un niño que se va enterando qué es sufrir, ¿no? Y saber que le tocó estar en el lado, digamos, terrible de la historia, ¿no? Ser una minoría que ha sido castigada. Pues los afroamericanos al día de hoy pues lo encontramos, y que siguen, digamos, pidiendo un trato más justo, ¿no? Y cómo crecer, y eso marca a toda una población a través de los golpes, ¿no? Entonces me parece que ahí este libro lo muestra muy bien en ese sentido. Yo creo que este libro de Sexto Piso, La canción de los vivos y los muertos, también nos permite señalar que cuando hablamos de historias que llegan a las entrañas, no solamente tiene que ver con nuestros conflictos internos relacionados con el amor, las relaciones familiares, sino también esos temas injustos, esos temas que nos tienen que mover las entrañas, y si no nos las están moviendo, pues es hora de que ocurra, y a través de otro personaje lo puedes hacer. Y algo que pasa con este libro es que uno empieza a ver las injusticias una y otra, y se va cargando uno de alguna manera de un poco de rabia. Dice, esto hace parte del pasado, esto hace parte de la ficción, o esto ocurre hoy. Entonces este vehículo que es el libro para movernos las entrañas, para preguntarnos sobre equidad, pues creo que lo hace muy bien esta autora. Sí, y aquí yo llevaría como un sticker de George Floyd, ¿no? Para recordarnos que eso que pasa en este libro pasa hoy en día todavía, y probablemente lo más triste es que siga pasando, ¿no? Entonces cómo el contexto también lo puede a uno marcar, y por eso habla de la indiferencia, ¿no? Este es un libro que un poco lo saca a uno, porque eso que pasa ahí puede pasar también fácil aquí en Colombia, ¿no? Esto pasa en Estados Unidos, pero digamos las realidades a veces también pueden seguir. Pues hay
objetos que van cargándose de sentido y que nos van ayudando a enfrentarnos a esos temas. Hemos echado en nuestro equipaje hasta ahora llaves, que de alguna manera es el símbolo de la intimidad, de los espacios, de con quién decides compartir. También echamos un periódico y echamos un sticker de George Floyd que nos recuerda que la discriminación racial hoy es una realidad. Felipe, pero también acabas de echar una canción. Cuéntanos un poquito de lo que acabamos de oír. No, a mí es que esta canción me encanta y el Tri me parece un grupo muy interesante porque es, por ejemplo, el rock, el punk, el metal, todo lo tenemos como cosas súper fuertes, ¿no? Y a veces muy extrañas, ¿no? Y yo creo que los metaleros, los punkeros tienen unos sentimientos que a mí me parece que si uno escucha bien las letras son de un corazón muy grande, ¿no? Pero también hablan mucho de la tristeza, de la pérdida, ¿no? Y eso a mí me gusta, ¿no? Ver cómo esas masculinidades también que hay ahí, que parecieran muy la típica imagen del mero macho, pues cuando uno escucha las canciones son otra cosa, ¿no? Entonces esta canción le canta la tristeza y a mí me entristece mucho, ¿no? Pero como me dan ganas también de, sí, ¿no? De ese espíritu del rock and roll que uno no sabe por qué tiene como una ira triste, ¿no? Entonces, sí, pues yo siempre explico eso y creo que un poco lo toqué al principio y es que esa tristeza nos recuerda que estamos vivos, ¿no? Eso se siente la humanidad. Aprovecho para contarte, Felipe, y a ti y a todos los que nos escuchan, que esta canción del Tri hace parte de una selección que hemos hecho en Spotify que se llama Llegan a las entrañas. Son más de 20 canciones de todos los géneros. Hay salsa, punk, rock, vallenato, bueno, de todo, música clásica, rock en español, rap. Quieren acompañar estas lecturas de historias que llegan a las entrañas. Entonces los invito a que entren a nuestro Spotify estamos como Siglo del Hombre y ahí encontrarán esa selección. Bueno, ya eché todas esas canciones en la maleta y sigamos el recorrido, Felipe. ¿Qué nos depara? Uno que es una especie de estación extraña, ¿no? Y es Teoría de la Gravedad de Leila Guerriero, porque esta no es ficción en sí, ¿no? Pero es el estilo que ella ha hecho, que es incorporar todo lo de la ficción a los relatos, que es eso que han llamado no ficción, que yo también sigo sin entender qué es, ¿no? Y esta que es una recopilación de sus columnas, donde Leila es muchísimo más personal, ¿no? Donde ella expone sus sentimientos y trata de darles una lógica, y hay unas que son muy bonitas, sobre todo, que se llaman 10 instrucciones, ¿no? Y sobre cómo vivir, ¿no? Entonces uno encuentra todo y son demoledoras porque ella se empieza a explicar por qué odio, ¿no? Cómo explico el odio de la persona que amo, ¿no? Porque lo veo y tengo ganas es de mentarle la madre, decirle que me parece que ya no lo quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo ver ese tipo de cosas? ¿Cómo son las instrucciones para vivir? Y por eso yo aquí metería en nuestra maleta una libreta, porque yo creo que el ejercicio de Leila es ese, ¿no? Escribir eso que se siente para leerlo después y decir, ¿qué es esto, no? Como tratar de organizar esos sentimientos que a veces nos cuesta, ¿no? Pero yo creo que el horror, sobre todo el horror cuando es en mucho sentido, como que lo inmoviliza a uno, ¿no? Como que uno queda en pánico y para decantarlo y explicárselo hay que hacer este ejercicio que ella hace a lo largo de todo este libro, más que las columnas de Leila son casi para enmarcar algunas, ¿no? Como que se vuelven una especie de credo que, de hecho, Darío Jaramillo decía que si uno las recita como un poema, algunas funcionan, ¿no? Y aprendérselas de memoria, y por eso a mí este libro me gusta mucho, porque es eso, ¿no? Es como las columnas de opinión pueden ser más que una queja o un lugar vacío, y es enseñarse uno mismo a vivir. Pues en esta parada, que es la parada de libros del asteroide, con el libro Teoría de la Gravedad, echaste una libreta. Y esa libreta me recuerda a una sensación que yo percibía cuando leía este libro, y era la cotidianidad, no como un estado, sino como una sensación. Y es que a veces estamos esperando todo el tiempo a que algo extraordinario ocurra para sentir, para transformarnos. Pero yo creo que la magia también de esas columnas es eso, como la cotidianidad es el todo. Ahí ocurre todo. Ahí en la cotidianidad es que podemos llegar a las entrañas. Exacto, y esa es la gran mirada de Leila, ¿no? En Perdón hablábamos de lo trágico que puede ser la cotidianidad. En esta es también a veces lo bella que puede ser sufrir, ¿no? Y encontrarse con, me levanto y no sé, odio, ¿no? Porque me siento mal por odiar. Entonces también es muy bonito ver eso, ¿no? O sea, no todos estos sentimientos son malos, ¿no? Eso también me parece que es muy importante decirlo. Bueno, y vámonos con Periférica. Periférica, escogimos un libro que me parece interesante, que se llama Formas del Amor, de David Garnett, y voy a decir algo que puede sonar horrible, ¿no? Pero es como los ricos también sufren, ¿no? Y lloran a su manera, ¿no? Como que uno piensa que lo tienen todo, entonces ¿por qué? Y esta es la historia como un triángulo amoroso rarísimo, ¿no? Porque está plagado de ese esnobismo, ¿no? Entonces todos son súper cultos, ¿no? A ver quién es el más sarcástico, pero se empiezan a dar cuenta que ellos mismos son una fachada, ¿no? Y que ellos también son gente
que se detestan, ¿no? Y que les cuesta decirlo, ¿no? Y que odian, pero que se aman también. Y entonces aquí en una casa de los Pirineos empieza a hacer como una relación muy macabra, ¿no? Porque es un tío que encuentra a un sobrino, digamos, con una mujer y los tres empiezan a tener un affair rarísimo, pero que desencadenan un montón de cosas, ¿no? En conversaciones geniales a veces, pero también en violencia. Y eso a mí me parece que también va a mostrar, digamos, este tipo de cosas que me parecen complicadas de ver, porque son como temas que no se hablan, ¿no? Es como, no, eso no pasa ahí en estos segmentos de la sociedad, ¿no? Pero sí pasa, y cuando uno ve lo que se esconde detrás de toda esa figura de lo que es ser un aristócrata, digamos, me parece que también, no los voy a justificar, ¿no? Pero uno entiende también que hay unos sentimientos que les cuesta mucho decirlos, ¿no? Porque como no los pueden procesar, y esta novela, digamos, empieza a mostrar todo eso, ¿no? Y uno se da cuenta que pues el silencio también es mortal cuando uno habla de las entrañas, ¿no? No, pero además tocaste un tema que es clave, Felipe, y son los triángulos amorosos. O sea, que hay miles de formas de triángulos amorosos, ¿no? Hay unos que son el poliamor aceptado, todos sabemos, hay otros donde no, existe la infidelidad, existen personas que aman a dos personas al mismo tiempo, existen personas que creen que pueden amarlas, pero al final no. Eso que trae, pues, celos, angustia, poner a la autoestima también ahí en la cuerda floja. Entonces yo creo que es un libro para pensarnos también todas esas relaciones. Sí, ¿no? Y ahora que dices esto, pienso que el amor es una de las cosas que más nos mueve las entrañas, ¿no? Para bien y para mal también, ¿no? Entonces, como si dejamos esa idea del amor romántico, este libro también nos muestra que el amor tiene unas facetas muy jodidas. ¿Y qué echas en el equipaje de este? Un candelabro, porque toda esta novela tiene una luz muy tenue, ¿no? Entonces uno se va encontrando y hay que iluminarlo todo así como de a poquitos, y se me hace un candelabro, es como un accesorio muy de este estilo de historias. Bueno, que pasémonos al último libro, que es el de Corazón que ríe, corazón que llora, de Maryse Condé. Sí, este libro, Maryse Condé, digamos, ya tiene varios más en Impedimenta, y este es como el arranque, que podríamos llamarlo de sus memorias, ¿no? Pues si nadie nos dice que esta es la historia de Maryse, creemos que es la novela de una niña que está buscando su lugar en el mundo, ¿no? Y ella se empieza a preguntar quién es, ¿no? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me dicen que no puedo hablar así? ¿Por qué no puedo tener mi pelo de esta forma? Y sobre todo algo que va a atravesar todo el libro es algo tan complicado que son las relaciones familiares, ¿no? Que nos cuesta entenderlas. Tú hablas de lo de los hermanos, y aquí ella con la madre, ¿no? Decir, me quiere, no me quiere, porque me dice que soy fea, por ejemplo. Y eso empieza ya a removerle un montón de cosas, ¿no? Y es la relación con el cuerpo, que decimos, ¿dónde carajo están las entrañas? No sabemos, no parece que conociéramos el cuerpo, pero no tenemos ni idea. Y este tiene otro que me parece muy importante, y es una relación con la lengua hablada, ¿no? Y la patria, eso de dónde somos, ¿no? ¿Por qué nos entristece nuestro país, ¿no? ¿Qué es eso, no? Y ella, que es de la periferia de un país como Francia, ¿no? Ella es de una de estas islas de las Antillas, y es francesa, pero no es francesa, ¿no? Cuando va a Francia le dicen que no es, su hogar, si no estoy mal, que es Guadalupe, le dicen, usted no es del todo de aquí, usted es muy francesa. Entonces también es esa búsqueda que uno está en las entrañas, ¿no? ¿Dónde está ese sentimiento? ¿Por qué está así, no? Entonces yo aquí también metería un artefacto, digamos, artefacto suena muy pomposo para lo que va a decir, no es un cepillo para el pelo, ¿no? Okay. Porque ahí en eso está toda esa forma, ¿no? En cómo ella se empieza a ubicar en esto, ¿no? Entonces, que es muy francesa, que es muy antillana, y cómo empieza a hablar, ¿no? Y entonces, porque al final encontrarle palabras a esto que nos remueve a veces es muy complicado, ¿no? Y esto es toda una pelea de ella por el lenguaje y hacerse ese pequeño lugarcito que va a ser sus libros y su historia. Pero además este libro tiene algo que es el viaje a las entrañas con la autoaceptación y el autorreconocimiento de quién es uno en el mundo, porque lo que nos has podido decir y lo que se ve en el libro es como ella tenía unas ideas de quién era en un contexto y sale a otro contexto y es otra persona, ocupa otro lugar en el mundo. Claro, esto es algo muy evidente en el libro, pero yo creo que a muchos nos pasa, ¿no? Estamos en el colegio, en una burbuja, después pasamos a la universidad, puede ser otra burbuja, pero empieza uno a darse cuenta que la gente lo ve a uno distinto y que esas miradas también hace parte de lo que uno es y a veces no son tan chéveres, ¿no? Exacto, sí. Entonces, sí, como que te tilden de, no sé, sexista, o que te tilden de, no sé, gomelo, por decirlo de alguna manera, o todas estas categorías sociales que a veces no conocíamos hasta que abrimos nuestra existencia a otros contextos culturales. Eso me gusta. Sí, y es reconocerse y moverse uno en las entrañas, ¿no? Entonces, porque a mí esa pregunta me parece terrible, ¿no? ¿Quién soy, no? Yo cuando me hago esa pregunta, pues a uno le cuesta un montón, ¿no? Y
Y me gusta como Maricel lo hace, ¿no? Ella dice, al final yo soy mis palabras, ¿no? Y soy la lengua que me he hecho. Que no es una lengua francesa, no es antillana, es la mía, ¿no? Y esa gran capacidad de contarse su historia, a mí me parece... Viaje con Felipe González, el representante del Grupo Contexto en Colombia, un gran amigo y aliado del Siglo del Hombre, y de hecho de eso se trata la amistad, de emprender estos viajes que llegan a las entrañas, de hablar de estos temas y de ponerlos sobre la mesa. Hemos hablado de varios libros. Felipe, voy a recordarlos para que todos tengan presente cuáles fueron los libros que hablamos hoy. El mes más cruel de Impedimenta, Perdón de Nórdica, La canción de los vivos y los muertos de Sexto Piso, Teoría de la gravedad de Libros del asteroide, Formas del amor de Periférica y Corazón que ríe, corazón que llora de Impedimenta. A mí la verdad me encanta, y hay algo que no hemos dicho, Felipe, y es que todos estos libros son terapéuticos. Si nos hacen llorar, después nos vamos a sentir bien, les aseguro. Sí, no, es que lo que también decía un poco, ¿no? Yo creo que la gran capacidad de los libros, que no puede hacer muchas otras cosas, es sentir cosas que probablemente no son complicadas, ¿no? Entonces entender un duelo, creo que la mejor forma es leyendo. Entender eso que no explicamos, ¿no? Que uno no sabe si está odiando a alguien, ¿no? Una tusa uno no entiende qué es, ¿no? Si es amor todavía o qué es, ¿no? Pero con los libros yo creo que en verse en esas historias de otros, ahí está la terapia gigante que pueden ser. Sí, y sobre todo darse cuenta que lo que uno está sintiendo no es tan raro, que muchos otros, sí, hasta personajes de ficción lo sienten. Bueno, y acá quienes nos escuchan, tengo que preguntarles, ¿creen que alguno de estos 6 libros tiene lo que se necesita para llegarle a las entrañas? Si es así, les tenemos una noticia. Y si no, pues igual los vamos a retar con más lecturas. Pueden ingresar a libreriasiglo.com, ahí encontrarán una sección de historias que llegan a las entrañas. Ahí están todos los libros que hablamos hoy, pero también muchos otros de otras editoriales, y pueden preguntarle también a nuestro equipo librero de Siglo del Hombre en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como @Siglo del Hombre. Lo más importante de todo, estos libros están disponibles en nuestras librerías y en librerías de Colombia. Recuerden que el verdadero camino termina en un libro. Y con esa recomendación final de viaje, pues nos despedimos. Felipe, muchas gracias por este viaje de rutas que conmueven y que nos estremecen. Chao, gracias, y ojalá se estremezcan, esa es la idea siempre con los libros. Sí. Si quieren conocer otras rutas literarias del Grupo Contexto, otras reflexiones a partir del libro, pueden sumarse a nuevos viajes en cartografías editoriales. Estamos en las plataformas de podcast más populares. Y bueno, que se muevan las entrañas. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.